Son estas realidades que hoy están transformando el aula, donde la inteligencia artificial está presente, algo que nuestros docentes ya están preparados para enfrentar, para abordar. El producto ya no importa. Lo que importa es el proceso. El producto ya no importa porque al alumno el producto lo puede obtener en cualquier momento. Creo que no vamos a evitar que los alumnos la usen y no creo que el enfoque nos convenga que sea el negativo. Innovated, transformando la educación. Episodio 5. El docente frente al algoritmo. Ana Catalina Treviño es orgullosamente Exatec y profesora del Departamento de Gestión y Liderazgo en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, y especialista en negocios conscientes. Actualmente está revolucionando el aula experimentando con gamificación, el ecosistema TechGPT y entornos inmersivos, integrando inteligencia artificial para potenciar el liderazgo y el análisis de datos en sus alumnos. Jorge Cruz Ángeles es profesor de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, doctor en biotecnología, investigador SNI nivel 1 y ganador del premio Profesor Inspirador Nacional 2025. Ha desarrollado asistentes de inteligencia artificial y chatbots que transforman el aprendizaje científico. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este programa donde estamos transformando la educación gracias a las experiencias y a los conocimientos de nuestros diferentes invitados. En el episodio de hoy estoy muy contenta de tener a dos docentes del Tecnológico de Monterrey que nos ayudarán a abordar el tema, el docente frente al algoritmo. Son estas realidades que hoy están transformando el aula, donde la inteligencia artificial está presente, algo que nuestros docentes ya están preparados para enfrentar, para abordar. ¿De qué manera lo estamos viviendo? ¿De qué manera lo estamos aprovechando? Desde las disciplinas, que son diferentes, pero también desde los expertices de nuestros docentes, que son diferentes. ¿Qué podemos decirle a los líderes educativos y a otros docentes desde el punto de vista de nuestros dos invitados que hoy tengo el gusto de presentarles? Por un lado tenemos a la profesora Ana Catalina Treviño, que es profesora de la Escuela de Negocios en el Tecnológico de Monterrey y con muchos años de experiencia docente, pero también una animosa y hoy en día también una experta en inteligencia artificial. Bienvenida, Ana Catalina. Y por el otro lado, también tenemos el gusto de tener junto con nosotros a un profesor que además de experto pues en las áreas en torno a la inteligencia artificial, porque para los que no lo saben, es uno de nuestros profesores que más capacita a otros docentes. Él es parte de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey. Jorge Cruz Ángeles, gracias por estar con nosotros y por compartir ese punto de vista de un profesor experto que está en las disciplinas que más están tocando todo en torno a la inteligencia artificial, pero que hoy en día vas a venir a hablarnos aquí como ese profesor que le habla desde la realidad de la práctica a otros colegas y a otros líderes. Entonces, estoy muy honrada de tenerlos aquí y pues empecemos con preguntas que yo espero a nuestra audiencia le permitan entender la inteligencia artificial, realmente, ¿cómo la han vivido ustedes como docentes? ¿Cómo empezaste tú, Ana Catalina? ¿Cuáles fueron tus primeras formas de contacto con esta nueva herramienta? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, antes que nada, no me considero para nada experta, soy más bien entusiasta de estos temas, pero sí, mi pasado, mi formación profesional es ciencias computacionales. Entonces, hace muchos años, cuando estaba yo en la carrera, al final de la carrera y en la maestría, me tocó empezar a interactuar con pues, algunos algoritmos y diseñar, codificar algunas cuestiones de como inteligencia artificial. Entonces, obviamente me parecía interesante y divertido desde aquel entonces. Sin embargo, la capacidad de respuesta de estos algoritmos pues era bastante limitada, ¿no? Entonces, pasando los años, yo ya me fui enfocando más a la escuela de negocios, ya tengo muchos años en esto, acá en la escuela de negocios, más en procesos, transformación digital, administración del conocimiento. Entonces, pasando los años y darme cuenta que esas herramientas que yo probé cuando estaba aprendiendo, pues ya habían evolucionado bastante, de una manera muy positiva. Entonces,
me sorprende, ¿no? Me sorprende la capacidad de respuesta pues, de ese algoritmo o de esos algoritmos, la fortaleza que se ha ido desarrollando en esos modelos. Entonces, para mí, pues, toparme de nuevo con la inteligencia artificial, pero ahora realmente útil, no tanto como el juego que yo hice cuando estaba en la carrera, pues me parece que, digo, para mí ha sido una sorpresa agradable, divertida, y bueno, que me abre muchas oportunidades para mi propio desarrollo y también pues, para el desarrollo, obviamente, de los alumnos a los que sirvo. Muchas gracias. Y bueno, un poco diferente la pregunta para ti, Jorge, porque has tenido la oportunidad de que gracias a tu expertise y como tú te has ido formando cada vez de una manera más fuerte en estos temas de la inteligencia artificial, has tenido la oportunidad de ayudar a formar a otros líderes y a otros docentes dentro y fuera de la institución. ¿Cómo has vivido tú la parte del acercamiento del docente a estos temas de la inteligencia artificial? Ahora sí que tú, desde tu punto de vista, ¿por dónde están empezando? ¿En qué momento de su experiencia están hoy los docentes? ¿Cómo se están acercando? ¿En qué tipo de actividades ahorita están queriendo aprovechar más la IA? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Qué nos dirías desde ese punto de vista? Claro que sí. Primero, muchas gracias por la invitación. Y algo muy interesante que mencionaba ahorita la maestra, por ejemplo, ella me habla de inteligencia artificial como el área. Entonces, lo que usamos ahorita es inteligencia artificial generativa y es primero como entender la diferencia. Y para los profesores muchas veces esa diferencia no está clara porque lo empiezan a combinar. Ahora, lo que yo observo, los profesores, es todo una gama. Por ejemplo, si me preguntas cuándo empecé yo a usar la inteligencia artificial, yo empecé alrededor del 2023, a inicios de 2023. La verdad es que a mí me emocionaba, no tenía tanto miedo, siendo muy sincero. Sin embargo, cuando empecé a dar los cursos hacia otros profesores, me gusta mucho conocer qué es lo que ellos piensan, qué es lo que está pasando en su cabeza. Y es toda una gama desde el miedo, la parte en donde esto nos va a reemplazar. No sé qué hacer ahora con los alumnos que evidentemente utilizan las herramientas, pero también hay un poco la transformación de pasar del miedo con respecto a empezar a pensar en cómo podemos nosotros integrarla. De manera muy breve, si yo hiciera un recorrido de los años que he estado dando estas capacitaciones, al principio era puro miedo, ahorita es más un poco más de emoción, con ciertas preocupaciones, pero más es una emoción lo que ven con respecto a lo que pueden lograr con estas herramientas. Voy a retomar una palabra que dijiste, miedo. El título de este capítulo habla de el docente frente al algoritmo. Y quisimos poner este título porque por lo menos para mí oír algoritmo me da miedo. O sea, si yo soy un docente que no está en los temas de ingeniería, muchas veces oigo estos términos y digo, voy a hablar de algo que me da miedo. La inteligencia artificial como concepto es así de crudo, o sea, siento yo hoy en día todavía. Y sí es normal que nuestros docentes tengan ese miedo a este concepto que parece frío, que parece complicado de entender y de enfrentarte a él. Pero a ver, Ana Catalina, ¿realmente crees tú que ese es el miedo que debemos de tener? O sea, ¿realmente es la IA el factor de miedo principal que debe tener hoy en día el docente? No, yo creo que, bueno, primero no sé qué diga Jorge, ¿verdad? Pero a mí me divierte cuando oigo a alguien que dice, mi algoritmo está diciendo tal cosa. Y digo, bueno, realmente es que no es un algoritmo, ¿verdad? Digo, o sea, es un modelo y muchos algoritmos, y sí, como si el algoritmo fuera una entidad, digo, no, pues hay muchos, ¿no? Digo, son muchos, ¿no? Como el multiverso, Sí, ¿no? sí, Que se sí. nos viene encima. Entonces, eso por una parte, pero por otra, a ver, creo que el miedo es a lo que los humanos hacemos con las herramientas. Ahora la herramienta es la herramienta de inteligencia artificial que tiene un poder fuerte, que además se está desarrollando para ser autónoma. Entonces, el miedo es, me parece, a nosotros, que se nos pueda salir de control una situación por olvidar que es medio y que no es fin. O sea, como que creo, digo, ese es el verdadero miedo para mí. Y tienes toda la razón, ¿no? Sí, dicen los expertos que la tecnología sin pedagogía es solamente ruido digital. Y bueno, creo yo que hoy la inteligencia artificial, como otras herramientas, sin tener detrás
una vocación docente adecuada, un perfil docente adecuado para enfrentar los retos de la transformación en la educación y no necesariamente los retos de una herramienta, pues son lo que nos tendría que dar miedo, ¿verdad? No estar ahí, no estar en ese momento de ser nosotros los que estemos enfrentando a las herramientas, pero desde nuestra vocación docente. Y aquí yo te preguntaría, Jorge, ¿qué valor podemos pensar que agrega el docente frente al gran potencial que tienen estas herramientas? ¿Sí ves tú que el docente debería estar preocupado o no, o tener estos miedos, o más bien, cómo pueden enfrentar esos miedos con cosas concretas que tú les recomendarías? Claro que sí. Bueno, para empezar, ¿cuál es la base del miedo? Le tenemos miedo a lo que no conocemos. Entonces, si yo sigo pensando que aquello y le sigo teniendo miedo y nunca me doy la oportunidad de conocerlo, nunca voy a pasar esa barrera. Entonces, siempre le tenemos miedo a lo que no conocemos. Ahora, específicamente con respecto a la pregunta sobre qué es lo que yo mencionaría de qué es lo que pueden hacer los profesores. Para empezar, creo que hay que plantear la pregunta, ¿el profesor solamente está enseñando conceptos? ¿El profesor solamente está enseñando y explicando? Porque si el profesor solamente está enseñando y explicando, evidentemente va a haber una herramienta que le puede sustituir y explicar. Entonces, si el profesor no solamente explica, sino el profesor crea toda una experiencia de aprendizaje, eso no lo puede hacer una herramienta. Entonces, a la pregunta, ahorita lo que yo mencionaría es justamente un concepto en el que he estado trabajando, que es el concepto del profesor como el arquitecto de preguntas. El profesor como el arquitecto de preguntas, como el arquitecto de experiencias de aprendizaje, y no como aquel que nada más habla sobre un concepto, habla sobre un tema o explica un tema, porque eso pues si tú vas a ChatGPT, le puedes decir a ChatGPT, explícame este concepto como si fueras un niño, como si yo fuera un niño de 5 años y me lo va a explicar. Entonces es un poco más allá, es un poco más a construir experiencias, no solamente quedarse en la explicación. Me gusta mucho esta forma en que lo estás abordando, porque siempre hablamos que pobres nuestros docentes, porque todos los días tienen que ir cambiando el rol. O sea, Ah, bueno, antes se eso sí hablaba, sí, definitivamente. digo, en el sentido de no solamente actualizarte disciplinarmente, sino decir, bueno, es que antes éramos expositores, después terminamos siendo mentores y ahora pues estás tú diciendo este concepto de constructores de experiencias. Entonces parece que esto nunca va a acabar, ¿verdad? Pero bueno, dejemos de un lado un poco este temor del docente a estas herramientas desconocidas. Y otro temor que yo escucho mucho por ahí de nuestros profesores es al potencial que estas herramientas le está dando a la creatividad de nuestros alumnos en el aula. ¿Cómo lo estás viviendo tú, Ana? ¿Cómo estás viviendo o cuáles son esas preocupaciones que te dan? Y danos algunas experiencias que te ha tocado vivir con los alumnos. ¿Cómo están llegando al aula? ¿Qué están haciendo con la IA? ¿Tú cómo los estás, orientando? O sea, ¿qué pasa ahí en el aula con los alumnos? Sí. Bueno, la verdad, como te digo, yo estoy ahorita en una fase como de descubrir eh, pues todo lo que está generando la inteligencia artificial también en el comportamiento de los estudiantes, o sea, en su manera de preparar la clase, en su manera de participar en la clase. Eh, es una realidad que nuestros alumnos tienen a la mano una forma muy rápida de entregar una tarea, ¿no? Básicamente. Ahora, yo creo que aquí el planteamiento tiene que ser distinto. Tenemos mucho que hacer, tenemos mucho que trabajar también los profesores, porque no se trata de encargar una tarea ayudándome de inteligencia artificial para que el estudiante la haga ayudándose de inteligencia artificial, y yo lo digo así y se lo digo a mis alumnos porque sé que la cuestión también ecológica pues sí les puede, ¿no? Es decir, y entre los dos contaminamos el mundo porque estamos haciendo perder el tiempo, ¿verdad? El tiempo de ese procesamiento está consumiendo recursos, ¿no? Entonces, no vamos a evitar, creo que no vamos a evitar que los alumnos la usen, y no creo que el enfoque nos convenga que sea el negativo, sino más bien bueno, es lo que tenemos, son herramientas, es como cuando yo era niña que decían si usábamos calculadora o no usábamos calculadora. Yo lo que creo es que hay que aprender a usarla a nuestro favor. Y precisamente pues esto demanda de nuestra parte como profesores, de mi parte, pues seguirme actualizando, conociendo las herramientas y viendo cómo sí. Es decir, sé que la van a usar, pero si yo me adelanto y yo diseño la actividad de tal manera que la usen,
pero que la herramienta la usen de tal manera que les permita y les vaya activando un poco más esa curiosidad por saber y también esa curiosidad, bueno, y ese cuestionarse si esto que me está dando la herramienta es real o es fruto de una alucinación, ¿verdad? Pues requiere un diseño, ¿no? Y también un diseño en el modo como yo les tengo que solicitar que hagan sus entregas. Porque si yo, mi solicitud es busco una información y la entregas, pues, pero si yo les digo, busca una información, puedes usar estas herramientas, toma en cuenta esto, analízala, pregunta, cuestiónate, construye, cita, ¿verdad? Las fuentes. Para esto, pues tienes que buscar, o sea, te puede dar fuentes, obviamente, la inteligencia artificial, pero es tu responsabilidad verificar que esas fuentes existan, ¿verdad? Y tú introducirte en el pensamiento de esos autores, ¿verdad? Para poder luego construir. Se dice fácil, ¿eh? Se dice fácil, sobre todo considerando que estamos hablando de una tarea que a veces es de un día para otro y que los profesores tampoco tenemos tanto tiempo. Pero yo creo que podemos aprovechar mucho esta tecnología a nuestro favor. Y me refiero a nuestro favor, no a nuestro favor de hacer menos, sino trabajar de una manera más inteligente. O sea, llegar a más, poder hacer cosas más valiosas, ¿verdad? Ayudándonos de esta herramienta, ¿verdad? Que como mencionábamos, pues no es un fin, es un medio, ¿no? Y bueno, pues sí, hay que saber hacer cosas diferentes, hay que tener pues más de estos tips que nos estabas dando para que como docentes nos vaya muy bien y seamos exitosos aprovechando la herramienta. Pero volviendo al tema de esta formación que requieren nuestros docentes, Jorge, tú que has tenido esta experiencia de vivir con nuestros docentes su formación, ¿qué recomendarías para áreas de formación, para líderes? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué debemos de cuidar en la formación de nuestros docentes o capacitadores o diseñadores instruccionales? ¿Cómo sería tu recomendación del ABC de la formación para enfrentar las demandas de estas herramientas nuevas como la IA? Ok, lo que yo primero mencionaría es que no existe un curita mágico. Entonces, no hay una forma en que le podamos decir al profesor, toma la herramienta y usa la herramienta para que corrijas todo lo que está sucediendo ahorita. Eso no existe. Y de hecho, recientemente en un congreso escuchaba a uno de los expositores mencionar que todo lo que estamos desarrollando ahorita son hipótesis, porque no sabemos exactamente qué efecto va a tener a nivel de la metacognición del estudiante o a nivel del aprendizaje como tal del mismo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que yo recomendaría como tal que para los profesores, por ejemplo, es empezar con una sola actividad? No tienen que tratar de resolver todo su curso, porque eso no es posible. No puedes resolver de un día al otro todo el curso. Inicia con una actividad nada más. Por decir un ejemplo, este semestre me va a tocar a mí dar una clase que nunca he dado, que es clase de diseño de experimentos. Conozco el tema, pero nunca lo he dado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Una actividad a la vez. Voy a tomar una actividad, pero ese diseño de la actividad lo voy a hacer desde el origen de la parte pedagógica. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero lograr este día en mi sesión? Que el alumno obtenga qué es lo que yo quiero obtener ese día. Y eso me hace a mí hacer una parte retrospectiva para tratar de entender qué es lo que qué es lo que yo quiero que mi alumno obtenga. Y a partir de esa pregunta que yo me estoy haciendo humano, no la inteligencia artificial, entonces uso la inteligencia artificial como herramienta para que me ayude a desarrollar, pero una actividad a la vez. No tratemos de arreglarlo porque no es posible y lo que va a pasar nada más es que nos vamos a frustrar. Y si nos vamos a los líderes, pues decirles a los líderes que los profesores están haciendo lo más que pueden con lo que tienen. Entonces, una actividad a la vez nada más. Perfecto. Quisiera Sí, agregar no, una cosa y me voy a regresar un poquito a lo que mencionabas hace unas preguntas, que tiene que ver también con ese recordar que estamos formando, ¿no? Parte de este miedo es precisamente que nos puedan suplir o que el alumno le pueda preguntar a la inteligencia artificial y es una realidad. Y es una realidad que puede identificar al momento de preguntarle cosas que nosotros no habíamos considerado. Y yo creo que aquí también es el tema de, primero, tomar en cuenta que lo que nosotros queremos hacer con nuestros alumnos va más allá de entregar
conocimiento, como decía el profesor. O sea, estamos formando, estamos diseñando actividades, pero además nosotros estamos percibiendo no solo ideas, conceptos, sino que nuestros sentidos también están captando una serie de comportamientos, actitudes de nuestros alumnos que también les tenemos que formar, ¿verdad? Porque es nuestro rol. Y como humanos, pues convivimos, socializamos, pero además aportamos a la vida de la otra persona, ¿no? Entonces, yo lo que creo que es súper, súper importante que tomemos en cuenta al momento de entrar en ese mundo, creo que pues muchos hemos entrado a lo mejor de casualidad o porque nos dijeron o porque hemos encontrado, alguien nos dio el tip, ¿verdad? Hasta cosas de la vida cotidiana, ¿verdad? ¿Por qué no le preguntas una receta al ChatGPT? Digo, cosas de ese estilo, ¿no? Em, pero yo creo que al momento de plantearnos cómo usarlo para mi clase, yo creo que hay que partir primero de esa seguridad, de que mi rol va más allá de transmitir un conocimiento. Y la experiencia que ya tengo, porque es una realidad que todos ya tenemos mucho kilometraje, perdón por la expresión, ¿verdad? Pero tenemos kilometraje avanzado, ¿no? Y nos ha tocado muchas de estas cosas, verlas, vivirlas, cosa que a los muchachos no les ha tocado. Entonces, con esa visión, creo que podemos ir experimentando, probando una posible actividad. Ahora, la publicidad y a veces los mensajes que oímos, ¿verdad? Pudiera abrumarnos. Es decir, es que ya no es, digo, puse el ejemplo de ChatGPT, pero pues fue de los primeros que más oímos, ¿no? El más popular en su momento, ¿no? Pero claro, estamos hablando de que ya hay muchas empresas que dan pues ese tipo de soluciones y además otras que hacen sus soluciones eh, que le van agregando funcionalidad pues de estos modelos, ¿no? Y pudiera ser abrumante. Es decir, no puedo abarcar todo. Entonces, yo lo que creo y que es bien importante es decir, bueno, a ver, ¿qué recursos tengo? Voy a empezar por uno, ¿verdad? Obviamente hay que tener precauciones, yo digo, lo sabemos. Lo que es gratuito, pues nuestros datos y nuestro comportamiento lo están pagando. Entonces, tenemos que ser prudentes. Y, pero eso, digo, eso no quiere decir que no usemos muchas de esas herramientas, pero hay que ver, digo, me parece, ahí por lo menos en el caso de mi trabajo, aquí en el TEC, nuestras autoridades han sido muy cuidadosas de darnos herramientas, que a lo mejor pudiéramos decir, no me está dando la respuesta que yo quisiera o que pudiera tener con una 100% comercial en un momento dado, pero van avanzando y van avanzando muy rápido, pero lo están haciendo para protegernos, para proteger mi información, la información de mis alumnos. Entonces, sí es importante también hacerse esos planteamientos, me refiero, porque también mencionabas directivos, autoridades que en un momento dado de otras universidades, otras escuelas, que dice, hay que ver qué sí se puede hacer, ¿verdad? Y ver, invirtiendo de manera inteligente en qué herramientas en un momento dado puedo dar. Ahora, no todos tenemos las mismas herramientas y no podemos, y es importante que consideremos que eso también hace brechas, ¿no? Que lo podemos platicar más adelante. Pero al momento de interactuar, hay que ser muy cuidadosos y cuidar con la información que usamos, respetar la intimidad de las personas cuya información nosotros manejamos, ¿verdad? Para que esa herramienta pues no tenga en su aprendizaje, ¿verdad? Por así decirlo, en la incorporación de datos a sus bases de datos, pues no tenga también datos reales de personas reales que pudieran estar en peligro. Sí. No, perdón, es que me quedé pensando hace rato un momento cuando hablabas de entrega de contenido, que es justamente el tratar de trabajar en eso. Y también regresarme un poco, yo hablaba hace un rato de experiencias de aprendizaje, y experiencias de aprendizaje suena como a marketing, ¿no? Qué padre, ¿qué es una experiencia? Pero ¿qué es una experiencia de aprendizaje? Entonces, hace un rato me preguntabas también, y la idea es como hablar de lo que hace uno para que sea más fácil que alguien más lo pueda hacer. Entonces, por ejemplo, muy en específico, mi madre es educadora de preescolar. Entonces, el proceso de aprendizaje es un proceso cognitivo que requiere de toda la parte sensorial del estudiante para que pueda entender un concepto. Entonces, yo veía a mi madre dar clases en preescolar y ahí
puedes observar cómo los niños están aprendiendo sobre su entorno y sobre cómo interactúan con todo lo que es la parte sensorial para el proceso de aprendizaje. Cuando yo hablo de una experiencia de aprendizaje, me refiero a esa exactamente, que obviamente nuestros alumnos no son niños, pero regresemos a ese punto en donde vamos a meter la inteligencia artificial, pero de forma muy específica para que ayude a crear esa experiencia de aprendizaje y que el alumno no vea que la inteligencia artificial está sustituyendo su proceso, porque para empezar el proceso cognitivo es humana, es inherente al humano, pero que se dé cuenta de que todo es una experiencia y que eso les va a ayudar a aprender. Entonces, solamente quería como desarrollar, porque decir experiencia de aprendizaje suena como, ok, escuché el concepto y suena muy bonito, pero ¿qué significa? Y es crear toda esta atmósfera de aprendizaje en el estudiante. Al menos así es como yo lo veo y cómo es que yo lo he tratado de transmitir a los estudiantes a partir de lo que yo. No, excelente. Y bueno, miren, estamos casi llegando al cierre de este capítulo que da tanto para seguir hablando que ya desde ahorita los comprometo a que podamos regresar y abordar otros aspectos desde el punto de vista de nuestros docentes para acercarnos a herramientas que nos ponen pues miedos y nos ponen retos. Pero voy a cerrar con algunas palabras clave y quiero que ustedes me den tips para poder con esas palabras claves hacer algo en el aula. Y ese tip puede ser una actividad particular o una herramienta particular para esto. Uso legítimo de la IA y deshonestidad académica. Poner en las especificaciones que hay que dar cuenta si se usó inteligencia artificial y cómo se usó. Estamos en un ambiente de aprendizaje, se puede poner un anexo donde pongan, por ejemplo, el prompt. Y la respuesta que le dio. Esto nos permite a los muchachos también reflexionar sobre lo que están haciendo. Perfecto. Jorge, una herramienta o un aspecto que cuidarías tú para este concepto. Sí, voy a cerrar con algo que quizás va a resonar no de manera positiva en muchas personas y así nos invitas a una segunda parte. El producto ya no importa. Lo que importa es el proceso. El producto ya no importa porque al alumno el producto lo puede obtener en cualquier momento. Las respuestas son gratis, las respuestas cuestan muy poco. ChatGPT te da respuestas al por mayor. Lo que importan ahora son las preguntas. Y quienes hacen las preguntas son los profesores. Tus herramientas favoritas. Bueno, actualmente estoy usando el ambiente del TEC, obviamente, Agent Studio, Skill Studio, Gemini, ChatGPT, la verdad me gusta mucho. He estado tratando de mudarme a estas herramientas y la verdad, sobre todo lo que me gusta es explorar, ¿verdad? O sea, como utilizarlas, digamos que tenerlas a la mano al momento de leer, por ejemplo, inmediatamente preguntar un acrónimo, usarlo de manera continua. Es decir, para eso que voy leyendo, llevar un diálogo también, en este caso, por ejemplo, con Gemini, ir generando con esa herramienta la historia de lo que estoy leyendo. Es decir, me queda el aprendizaje, lo que leí, pero también la secuencia de las cosas que le voy preguntando a la herramienta, ¿verdad?, respecto a lo que estoy leyendo. Entonces me quedan 2 recursos. Perfecto. ¿Herramientas favoritas y para qué? Herramientas favoritas que le recomendaría al profesor, porque son distintas a las que yo mencionaría como herramientas favoritas mías. Las que yo recomendaría al profesor es Gemini. Y trabajen con Gemini. El Gemini tiene acceso a modelos que se denominan como modelos razonadores. Sé que ahorita esa frase suena extraña, pero si eres un maestro y estás intentando utilizar la inteligencia artificial, Gemini es la mejor opción ahorita que puedes explorar. Actividad o experiencia de aprendizaje en el aula que más impacto tiene usando IA. Ann. Bueno, yo la última que me tocó explorar con mis estudiantes y me divertí mucho fue una de agentes, ¿verdad? Donde a partir de un caso que también generé con inteligencia artificial y que modifiqué para hacer diferentes versiones, el muchacho podía dialogar con algunos de los personajes del caso para preguntar cuestiones que tuvieran que ver, que no estaban contenidas en el caso, ¿no? Entonces, me ayudó mucho a un mismo caso, personalizarlo, pero además extenderlo. Y funcionó, creo que bastante bien. Los estudiantes pudieron sacar la información, pudiera haber alucinaciones, pero realmente a efecto de la actividad que lo hice,
no importaba porque ellos iban a documentar lo que vieron, iban a responder a partir de lo que le había respondido el personaje del caso que el mismo agente estaba representando. Perfecto. Jorge, a ver, ¿tú en dónde nos recomendarías a los docentes? ¿En qué tipo de actividad o experiencia de aprendizaje? Experiencia de aprendizaje. La última experiencia de aprendizaje que yo estoy haciendo, que he estado haciendo con mis alumnos y que obtuve resultados bastante interesantes, era construir aplicaciones web. Es decir, a partir del desarrollo de una pregunta, ¿qué es lo que me quiero que mi alumno aprenda? Esa pregunta la fui transformando a una actividad plasmada en una aplicación web que iba dando un seguimiento del estudiante. Esto aunado con una parte de reflexión. El alumno tiene que estar consciente de qué le va a pasar a su cerebro si no lo está utilizando de la manera correcta. Entonces, dentro de la herramienta, aunque no sea, dentro de la plataforma, aunque sea sobre bioquímica, sobre química, sobre el tema que sea, agregar una parte de reflexión de metacognición para que el alumno se dé cuenta de lo que está haciendo. Hay algo que les digo a mis alumnos mucho, y perdón si siendo en esta última parte, pero hay algo que a mis alumnos les digo mucho y es: lo mejor que puedes hacer es aprender a cómo funciona tu cerebro. Si sabes cómo funciona tu cerebro, vas a poder hacer muchas cosas más y te va a costar trabajo, pero aprende a cómo funciona tu cerebro. Bueno, creo que esta parte, si me permiten, me encantaría seguirla abordando en otra sesión, estas experiencias prácticas, si se pudieron dar cuenta en la audiencia, y yo esperaría sus comentarios a todos los que nos hacen el favor de estarnos escuchando en este programa. Véanos, escúchenos y si se puede, envíenos sugerencias para seguir abordando estos temas. A mí me encantaría comprometer aquí a mis dos profesores invitados. Profesor Jorge, gracias por estar hoy, esta tarde. Profesora Ana Catalina, un honor tenerlos a ambos aquí. Yo aprendo todos los días de nuestros profesores y no es la excepción hoy. He aprendido mucho de ustedes y quiero que nuestra audiencia siga aprendiendo porque juntos podemos transformar la educación. Bienvenidos a este programa, a este capítulo de hoy y pues espero verlos pronto en los siguientes. Gracias. Innovated, transformando la educación. Innovated es una producción de Tech Sounds Podcast e innovación educativa y aprendizaje digital del Tecnológico de Monterrey. Escúchanos cada 15 días en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y en YouTube.